La creatividad es el simple hecho de crear algo que no existía antes. Hay ciertas aplicaciones de la creatividad, como son diseñar o modificar un proceso o sistema, inventar un nuevo producto o servicio, encontrar nuevos usos para cosas ya existentes o mejorar las cosas que también ya están existentes. Para mí la creatividad es importantísima no solo para los negocios, sino para también toda la vida, porque además de que te ayuda a inventar cosas, también te ayuda a la resolución de problemas y a mejorar tu negocio o ya sea tu vida. Para mí un requisito que es importantísimo para tener ideas creativas es pensar que todo es posible, porque como ya saben, todos tenemos barreras mentales que son las que nos prohíben de salirnos de la caja y ser más creativos, inventar cosas nuevas, un nuevo negocio o muchas otras cosas. También la creatividad se basa en tres cosas que para mí son importantísimas, como son la improvisación, la intuición y la invención. Ahorita les hablaré un poco más sobre ellas. Ahora les voy a hablar un poco sobre la improvisación, que normalmente es utilizada por músicos o poetas, que básicamente es lo que te va saliendo de la mente, lo vas diciendo, lo vas escribiendo, lo vas sacando. La improvisación sí se puede enseñar, sí puedes practicarla para ser mejor, pero es algo que ya tienes dentro. Como la creatividad, es algo que todos ya tenemos adentro, solo lo tenemos que desarrollar y sacarlo a la luz. La intuición es una percepción clara e inmediata de una idea o situación. Es algo que no usas un pensamiento consciente ni lógico. Va más allá de la razón y de la lógica. Es como dicen aquí, sentir una corazonada. Es algo que te sale desde adentro, que lo sientes, como gente siente que se acerca un problema o cosas por parecido. La invención es hallar o descubrir algo nuevo o algo que no se haya conocido. La invención es todas las ideas que surgen de tu cerebro, que no sé de dónde vengan, si del más allá, si de los sueños. Un dato muy curioso, pero es algo que nos sirve bastante en la creatividad para crear cosas nuevas. Dicen los expertos que hay dos formas de pensar, según utilicemos el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo es donde se encuentra el pensamiento lógico, el pensamiento racional, deductivo y analítico, que es todo lo del colegio, matemáticas, todo eso. Y en el hemisferio derecho es el pensamiento ilógico, el pensamiento creativo, inductivo, imaginativo, que es lo que normalmente no los enseñan, pero es lo que estamos viendo en esta clase. Queremos pensar más con el hemisferio derecho para así poder crear cosas nuevas. Para mí hay que crear un perfecto balance entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho para tener el pensamiento analítico, pero también tener el pensamiento creativo. La serendipity es una forma de creatividad. Es cuando están buscando una cosa y salen con otra totalmente diferente, pero a su vez muy buena. Un gran ejemplo son los rayos X, que un doctor alemán estaba usando los rayos para otras cosas y sin querer apuntó a una mano y vio que podía ver los huesos y así se metieron los rayos X. La serendipity es impresionante, pero no es muy al azar, porque normalmente la gente ya estaba haciendo algo muy importante y surge de ahí. Las barras o los bloqueos mentales de la creatividad. Es por lo que la mayoría de la gente no es creativa y no se sale de la caja y no ha inventado nada. Muchas veces es por temor al que dirán o simplemente se ponen barreras, se ponen reglas inexistentes. Como un ejemplo que vimos en clase, que lo podemos ver aquí. Es un cuadro con 9 puntos y tienes que juntar los 9 puntos con 4 líneas solamente y no puedes despegar la pluma del papel. Mucha gente lo que hace es que se queda dentro del cuadro haciendo las líneas y en realidad es imposible hacerlo solo dentro del cuadro. Lo que tienes que hacer es salirte del cuadro, o sea, salirte de la caja, como dirían.
Mucha gente le tiene, o sea, no es que le tenga miedo a eso, pero tienen sus barreras mentales y reglas que no existen. En ningún lugar la regla decía que no te podías salir de la caja. Hay ciertos tipos de bloqueos mentales, como es el de seguir siempre las normas, que muchas veces son normas inexistentes que nos ponemos nosotros mismos. También el temor al ridículo, que nos da miedo el qué van a pensar de nosotros o el qué dirán. Y muchas veces lo que sentimos, como la intuición o nuestra imaginación, es lo que en realidad es correcto y podríamos hasta cambiar el mundo, pero muchas veces solo por el miedo de qué van a decir o de hacer el ridículo, no lo dicen. También la incapacidad para la autocrítica. Tienes que criticarte a ti mismo y aceptar críticas constructivas para así poder cambiar y seguir mejorando. También muchas veces tenemos el enfoque equivocado y estamos pensando en algo que ni siquiera es el problema central. Hay ciertos hábitos que matan la creatividad, como dice en nuestro libro según Watts S. Humphrey, son los siguientes. Tenerse autocompasión. No saber asumir las responsabilidades de sus acciones y reacciones. O hacerse la víctima normalmente. Tú tienes que siempre resolver tus problemas. Olvidar o abandonar tus sueños. Mucha gente tiene un sueño, una idea, pero no lo sigue. Solo lo pensó una vez y lo dejó ahí. Compararse con tus puntos débiles con los puntos fuertes de otra persona. O tu primer día con el día 1.000.000 de otra persona. No hay competencia con nadie, es solo contigo mismo, contigo de ayer. Estar en contra, ser pasivo o abandonar, que para mí es la peor, abandonar. Tú tienes que ser perseverante y siempre seguir dándole con tu idea, tu forma de innovar o cambiar el mundo. El primer paso para superar estas barreras mentales es reconocerlas, después identificarlas y por último adoptar medidas para eliminarlas. También algo que se tiene que tomar en cuenta es que mucha gente no saca sus ideas porque los van a tachar como locos o porque están mal o porque muchas veces le tienen miedo al fracaso. Y el fracaso es inminente, los problemas van a venir, pero tú tienes que aprender de esos problemas, aprender de ese fracaso y salir adelante. Bueno, yo les voy a hablar sobre el capítulo 3 y el capítulo 4. El capítulo 3 se llama Diversas propuestas metodológicas para resolver el problema. Los tres términos importantes que muestra este tema es la incubación, la maduración y el subconsciente. La incubación es un periodo en el que se deja que se produzca la maduración de las ideas en el subconsciente. Es decir, el subconsciente es un conjunto de procesos mentales que desarrollan una actividad con independencia de la voluntad del individuo. Dos términos importantes también son la inspiración y la iluminación. La inspiración es un impulso que no se da exclusivamente en las artes, y la iluminación es ya todo el resultado de lo anterior, o sea, de la incubación, de la maduración. Y voy a presentar algunas metodologías que nos presenta el libro, que se enfoca en el psicológico y en el sistemático. Entonces, en el psicológico está el método holandés, que uno es el planteamiento del problema, la redefinición del problema, análisis del problema, generación de ideas, evaluar y seleccionar ideas, implantación de soluciones, es decir, crear soluciones. Otra de las metodologías que nos presenta el libro de lado en enfoque psicológico es por Watts Humphrey. 1. Búsqueda de retos. 2. Planteamiento del problema o solución. 3. Investigación sobre el problema y la solución. 4. Generar ideas en 4 diferentes frases, que las 4 diferentes frases nos demuestra
que son la lucidez, un proceso intuitivo, la preparación o manipulación, la incubación en el subconsciente, como ya lo habíamos comentado, la iluminación es como que encontrar la idea, la solución. La idea más bien. Y luego otra es por Carlos Monreal. La primera es preparación, la segunda incubación, la tercera iluminación y la cuarta verificación. Otra es por Koesteller. La primera es formulación del problema, la segunda reagrupamiento de los datos, la tercera incubación, la cuarta maduración, 5 iluminación, 6 verificación y validación de respuestas. Otra es por Walls. La primera es preparación, la segunda incubación, la tercera iluminación y la cuarta verificación, que es casi lo mismo como la de Carlos, no, es igual a la de Carlos Monreal. Otra es de James Webb Young. La primera es reunir la materia prima, o sea, tu prioridad, lo que vas a hacer. La segunda es masticar esos materiales, o sea, realizarlo, o sea, ya como esparcirlos. La tercera, alejarse del problema. La cuarta, esperar a que surja la idea. Y la quinta, acercar la idea al mundo real. Esos son uno de los métodos que más me interesaron sobre esta sección. Pero del lado metodológico que se enfoca en lo sistemático es por Roger Van Gaundy. La primera es planteamiento del problema, la segunda es redefinición del problema, la tercera es análisis del problema, la cuarta generación de ideas, la quinta evaluar y seleccionar ideas y la sexta implanación de soluciones. Otra es por Tony Proctor. La primera es búsqueda del objetivo, la segunda es búsqueda de los hechos, la tercera búsqueda del problema, la cuarta búsqueda de las ideas, la quinta búsqueda de la solución y la sexta búsqueda de la aceptación. Otro es el método PDCA de Deming, que la primera es definir el problema, la segunda es diagnosticar la situación, la tercera es analizar, la cuarta es investigar y proponer cosas mejores, la quinta es aplicar lo que propusiste, o sea, lo que vas a mejorar y todo eso, la sexta controlar los resultados, la séptima estabilizar la mejora y la octava mantener el tiempo. Okay. Y ya para como que finalizar esta sección de este subtema, es la resolución del problema es propone un proceso, una metodología como las que mencioné de Walls y todos ellos, y una sistemática, o sea, del lado psicológico y del lado sistemático, y es por eso que la empresa puede hacer uso de las metodologías para diseñar un procedimiento único, o sea, de ellos nada más. Ok, y el cuarto tema subtema se llama planteamiento del problema. Son 7 fases. La primera fase se llama planteamiento del problema y se plantea de modo directo, y la pregunta clave es ¿cuál es el problema que tengo que resolver? O sea, te preguntas qué es lo que tienes que resolver, qué es lo que tienes que mejorar y todo eso. Y luego la primera fase es redefinición del problema, y se utilizan varias técnicas como pensar en los objetivos a resolver, por la parte analítica y por la por la otra parte creativa.
es el pensamiento utópico o el empleo de las metáforas. Y la pregunta clave es, el verdadero problema es, o sea, ahí ya más o menos te preguntas cuál es el verdadero problema, qué es lo que tienes que solucionar, qué es lo que tienes que ver del problema. Luego la segunda fase es análisis del problema. Es cuando el problema está definido y planteado, pero hay que analizarlo. Por eso se llama análisis del problema. Es conocer las causas y los efectos. Y la pregunta clave es ¿en qué consiste el problema? ¿Por qué se produce y cuáles serán las posibles consecuencias? La tercera fase es creatividad para desarrollar ideas y es la fase central del proceso, de todo ese proceso que se hace. Y las posibles ideas es el trabajo individual y el trabajo en grupo. El mayor número de ideas para sacar la posible solución. Y la pregunta clave es ¿cómo podemos generar un gran número de ideas para resolver el problema? Y luego, la fase 4 es tránsito de ideas a la solución. Son las ideas evaluadas, escoger las más adecuadas de esas ideas. Y la pregunta clave es ¿cuáles ideas generadas pueden ayudar a mejorar a resolver el problema? Y luego la quinta fase es implantación de la solución. Es la consideración de posibles problemas y la pregunta clave es ponemos en marcha la solución elegida. La sexta fase es control de la eficacia en la solución. Son los cálculos detallados una vez acabados y pues una vez que hacen los cálculos detallados, pues ya acabado se determina el tema de lo que estabas proponiendo, donde se comprueba que la solución funcione en el control de la eficacia en la solución. Y la pregunta clave es ¿ha dado resultado la solución adoptada? La fase número 7, que es la última fase, se llama adaptaciones y ajustes, y esta es por si la solución adoptada no funciona. Si no funciona, tienes que realizar adaptaciones y ajustes, o si es más allá de que no funciona, tienes que reiniciar todo el proceso que estoy comentando para así encontrar una mejor solución. Ok, otro de los subtemas es las clases de problemas, que son dos. Una es enfoque negativo y otra enfoque positivo. El enfoque negativo es cuando estamos en una situación negativa y queremos quitarla, o sea, ya la queremos retirar de ahí. Y el enfoque positivo es cuando queremos mejorar una situación. También los problemas se pueden clasificar en problemas presentes, problemas futuros, amenazas, pero las amenazas no siempre se presentan, pero sí hay posibilidad de que se presenten como un problema. Contingencias, que son problemas con mínima probabilidad, pero pueden producirse. Otro de los temas es la evaluación de los problemas. No todos los problemas tienen la misma importancia. Cada uno tiene diferente importancia. Y hay problemas presentes que son tres términos: importancia, calificación y evolución. La importancia es cómo puede afectar a los objetivos de la empresa. La calificación es el nivel de la gravedad, o sea, de qué tan grave está el problema presente, y la evolución es cómo se desarrollará en un futuro, o sea, cómo se va a ver, cómo se va a realizar en un futuro. Y los problemas futuros están divididos en tres términos: la proximidad y la gravedad, y la probabilidad. La proximidad es si el problema se tarda o será rápido de que se produzca.
O sea, es más o menos el tiempo en el que se llevará a cabo, y la gravedad es que se presentará en el problema, o sea, qué gravedad se presentará en el problema, y la probabilidad es que llegue a presentar el problema. Y luego la reparación del problema a resolver. El libro de creación nos indica que antes de iniciar el proceso nos conviene escribirlos tal como son y reflexionar sobre las razones. Y por último, el subtema es ¿quién puede presentar los problemas? El libro nos indica que las personas de la empresa, los directivos, los clientes, proveedores, competidores, comités, ya sea de dirección, de círculo de calidad, equipo de proyecto, etc. La necesidad de redefinir el problema. Después de la fase cero, que es el planteamiento del problema, debe iniciarse un proceso de resolución del problema, que es redefiniéndolo, o sea, que es tratando de encontrar una definición clara y precisa que permita después analizar el problema. Bueno, pues hay 4 técnicas para redefinir un problema. No suele ser tan frecuente el uso de estas técnicas para redefinir los problemas, pero de todos modos hay 4 técnicas muy eficientes y eficaces. 2 de esas técnicas son analíticas y las otras 2 son creativas. Y pues la primera técnica es orientación hacia los objetivos. La segunda es el análisis de los límites. Y la tercera es técnica que ya es creativa, son, o sea, las metáforas. Y la cuarta también creativa es el pensamiento utópico. Bueno, pues para la técnica número 1, que es la orientación hacia los objetivos, que esto ya es una técnica analítica, pues se trata de que un problema se puede redefinir identificando los fines y objetivos que persigue su resolución. O sea, tienes que estar identificando las necesidades, los obstáculos y las limitaciones. Todo eso te va a ayudar a redefinir el problema, y pues es la técnica. Hay 5 fases para la primera técnica, o sea, esta técnica. Y la primera fase es escribir una descripción muy detallada del problema. La segunda es hacerse preguntas, o sea, qué es lo que uno quiere conseguir resolviendo el problema, o sea, que es base a las necesidades. La tercera también se pregunta, pero esta es base más a los obstáculos, o sea, qué es lo que te está impidiendo de conseguir lo que usted quiera. La cuarta también se pregunta pues que hay que resolver, o sea, que hay que aceptar al resolver el problema, o sea, las limitaciones. Ya el quinto paso puedes pasarse entonces a la redefinición del problema, que es lo que querías desde un principio. Bueno, la segunda técnica que se utiliza para definir los problemas es la técnica de análisis de los límites, y pues por el nombre se puede decir que es analítica la técnica, pero bueno, la redefinición de un problema debe llegar a marcar unos límites. O sea, muchas veces se plantea de forma tan vaga que no se puede actuar sobre ellos, o sea, sobre los problemas, y pues la técnica sirve para definir y delimitar el alcance de un problema. O sea, tienes que saber cuál es el problema antes de poder delimitar y definir el problema. Si no sabes el problema, no puedes definirlo, pero sí. Hay 5 fases en este proceso de aplicación de la técnica, y son, bueno, igual que la primera técnica, pues la técnica número 2, que es el análisis de los límites, se utilizan hay 5 fases de este proceso. Y pues la primera fase es
se tiene que escribir una formulación inicial del problema, o sea, tal como se plantea. La segunda fase es, se tiene que subrayar las palabras y frases claves. La tercera fase es, se examinan todos los ángulos y supuestos que presenta el problema. La cuarta es que se tienen que seleccionar los supuestos que mejor clarifican el problema y lo limitan en sus verdaderas dimensiones. Y la última fase del proceso de aplicación es volver a escribir una nueva formulación del problema. Todo esto se considera una técnica analítica. La tercera técnica, que es una técnica creativa, es el de las metáforas. Esta técnica consiste en aplicar una palabra o frase a algo a lo que no es aplicable en el sentido literal. Esto se hace para crear una situación que permita conseguir una nueva perspectiva del problema. O sea, por eso esta técnica se considera creativa. Y pues bueno, es una forma de decir a las cosas que no responde con exactitud a la realidad, pero que por analogía describe el hecho. Unos ejemplos de esta técnica del uso de metáforas podría ser, se lleva como el perro y el gato, o sea, que se llevan mal, o sea, que hay un problema de relación personal. Es una torre de Babel, o sea, que el lenguaje en el habla, no sé, o sea, hay un problema de comunicación. Es una orquesta desafinada, es que hay una falta de coordinación. Otro ejemplo es una familia mal avenida, que pues son problemas de relaciones de grupo. Y pues esta técnica de metáfora se aplica mejor en grupo, por eso esta última técnica, este último ejemplo sirve. Bueno, la cuarta y última técnica, es el pensamiento utópico. Y esta técnica se parece mucho a la técnica pasada, la de metáforas, y se parece en el sentido de que es una técnica creativa y no analítica como las primeras dos. Y pues bueno, este tipo de pensamiento lateral o creativo o sea, suele ser un generador de nuevos enfoques o ideas que no se encuentran en un razonamiento lógico, o sea, como el analítico. Y una manera de reformular el problema es empezar por imaginar una solución utópica y a partir de ella volver a la realidad. O sea, utópica se refiere a algo, a lo mejor posible, o sea, algo perfecto, casi casi. Y pues esta técnica del pensamiento utópico se basa en la asunción de que la utopía es una buena forma de acercarse a la realidad. Y pues hay un total de 4 fases de este proceso. Ahorita voy a poner un screenshot para no gastar más tiempo. Ahora sí, pues el análisis del problema. Pues una vez que algún problema ha sido formulado en sus términos precisos, la fase 2 de la metodología práctica propone que sea analizado. Y bueno, una técnica para tener análisis del problema es el análisis dimensional. Y este es un método analítico diseñado para clarificar y explorar las dimensiones y límites de los problemas a través de 6 dimensiones de todo problema. Y pues todo esto son preguntas, o sea, en qué consiste, quién lo produce o a quién afecta, para qué resolvemos el problema, cuándo o desde cuándo se produce el problema, cuánto importa el problema, cómo se produce el problema, dónde se produce el problema, y pues bueno, ahorita les pongo un screenshot de las fases.
Bueno, la segunda técnica para el análisis de los problemas es el diagrama de Ishikawa. Y pues Ishikawa es un experto japonés en calidad que diseñó esta técnica y pues se llama Kaoru Ishikawa, no Ishikawa, perdón. Pero sí, principalmente se usa para los círculos de calidad y pues la técnica consiste de un diagrama en el que se figuran las causas del problema y pues se agrupan grandes bloques de las causas primarias. Y ahorita voy a mandar una foto que este es un ejemplo del diagrama. Se ve como el esqueleto de un pescado. Bueno, una técnica que también se puede utilizar para el análisis de los problemas es el del árbol de causas y efectos. Y pues esta técnica sirve para encontrar el porqué del problema, o sea, decir sus causas y para descubrir sus consecuencias. El análisis de las causas últimas de algún problema permite identificar las verdaderas raíces del problema planteado y pues el análisis de las consecuencias y efectos de un problema permite determinar su importancia. Ahorita voy a tomar una foto de las fases de este proceso. Bueno, por último, este video tan largo va a acabar con la técnica de los sistemas de relevancia o pertinencia. También se utiliza para el análisis del problema. Y pues este método, los sistemas de relevancia o pertinencia, consiste en organizar la información sobre un problema por medio de sucesivos desgloses de los elementos más importantes a los secundarios. Cuando se determina un elemento, se identifican otros que se conectan con los anteriores hasta obtener una estructura piramidal. Y pues hay dos tipos de sistemas de relevancia, el simple y el binario de dos. O sea, el sistema simple comprende todos los elementos relacionados con un problema determinado y un sistema binario está formado, pues como ya dije, o sea, de dos, o sea, porque de dos sistemas simples y que se relacionan con los niveles más bajos de los sistemas. En inglés es Opportunity Interface. La técnica se debe a Rickards. Y pues ahorita mando otra vez un screenshot, una foto de las fases de aplicación. Ya para concluir este video.